San Mateo es quien nos presenta el Evangelio que vamos a compartir en esta ocasión. Lo sustraemos del capítulo 16, versículos 13 al 19. Por lo tanto, le invito, hermano, hermana, a que juntos leamos con mucha devoción y con una profunda espiritualidad la Sagrada Escritura. Vamos a leer haciéndolo en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, presentemos al Señor en este momento nuestras intenciones, especialmente nuestra oración para que, habiendo escuchado y habiendo leído las palabras del Evangelio, podamos adquirir sabiduría, entendimiento, para descubrir qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender a través del Evangelio? Hoy que nos habla sobre todo acerca del poder de la iglesia, acerca del deseo de muchos de saber que quién era Jesús, pero también descubrimos en este Evangelio la profesión de fe del apóstol Pedro. Señor Jesús, danos entendimiento y sabiduría para poder explicar, entender y escuchar, pero sobre todo para obedecer tu palabra. Hemos escuchado y hemos leído, y quizás no hemos entendido. Tú dijiste, Señor, que enviarías a un intérprete, a uno que nos conduciría, que nos ayudaría a entender, que nos recordaría las cosas del Espíritu.
Ahora lo necesitamos, Señor, para poder entender, para poder comprender tu palabra, Señor, que nos cuesta tanto. Por eso, hoy nos unimos y pedimos en este momento por todos los que anuncian el Evangelio, para que ellos también puedan compartir una hermosa explicación con sus oyentes. Pedimos por todos nuestros oyentes, para que ellos puedan recibir sabiduría, que sus oídos se agudicen y que ahora, Señor, tu palabra pueda ser efectiva en cada uno de nuestros corazones. Pedimos por aquellos que se sienten tristes, por los que se sienten enfermos, por los que tienen perturbada su mente y su corazón, para que tú, Señor, liberes la mente y el corazón de cada uno de nosotros y así poder sentir la libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, recibir tu palabra con alegría, con fortaleza, con un deseo enorme, Señor, de poder seguir adelante. Te rogamos por aquellos que están siendo sacudidos por una prueba, por aquellos que se sienten perturbados, para que puedan encontrar la fortaleza en la roca que has fundado, Señor, en la iglesia que has fundado, Señor, para que estemos unidos siempre con el Espíritu Santo y para que podamos seguir adelante. Padre Santo y bueno, sabemos que nos escuchas cuando te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, unidos a María Santísima, unidos al Espíritu Santo, unidos a cada hermano, a cada hermana que ya está orando con nosotros en este momento. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, después de haber orado, podemos continuar compartiendo el Evangelio, del cual hoy queremos hacer una temática que nos ayude a comprender y a entender el caminar en la fe en nuestra iglesia. Llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Estando con sus discípulos, el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús quiere recoger algunas opiniones de sus discípulos acerca de lo que opina la gente. Y no porque al Señor le interese lo que la gente dice, lo que la gente opina de Él, sino que el Señor quiere saber quién es Él. ¿Qué significado tiene Jesús para cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones? Por lo tanto, los discípulos, que eran los que estaban inmersos en la sociedad, en las familias, ya habían escuchado lo que la gente decía de Jesús. Y por eso es que a los discípulos se les hace fácil comentarle a Jesús lo que la gente dice. No olvidemos que algunas personas decían de Jesús
que Jesús era un borracho, que Jesús era un comilón, que Jesús era un amigo de publicanos y de pecadores. Otros decían que Jesús estaba poseído por el demonio. Y en fin, cada quien tenía opiniones de Jesús, así como las tienen de usted y de mí. Pero qué bueno que los discípulos habían escuchado buenas opiniones acerca de Jesús, pues ellos inmediatamente respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y por qué la gente opinaba de esta manera acerca de Jesús? Porque todos los personajes que habían sido mencionados en esta opinión, de la cual pide Jesús a sus discípulos, eran hombres que habían pasado por esta vida haciendo el bien. Eran hombres que habían predicado la palabra del Señor. Eran hombres que se habían dedicado a anunciar el evangelio, a llevar el mensaje profético a tantas familias. Al llegar Jesús, hay un parecimiento. Sí, al llegar Jesús, hay algo que se complementa. Por eso, algunas personas están confundidas con Jesús. No saben decir, no saben reconocer quién es Jesús para ellos. Para muchos, Jesús seguía siendo el Bautista, seguía siendo aquel Elías, seguía siendo aquel Jeremías, del cual predicaba a las poblaciones en general. O para otros, Jesús seguía siendo un simple y sencillo profeta. Hermanos, hermanas, pero ahora Jesús quiere ir directamente al corazón de sus discípulos. Ahora Jesús quiere ir directamente al corazón de todos y cada uno de nosotros. Y es aquí donde va a costar mucho para los discípulos contestar la pregunta siguiente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahora se queda un breve silencio y entonces empiezan ellos a buscar una respuesta. Seguramente ellos no quieren responder inmediatamente, pero hay uno que sí inmediatamente responde. Es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que era particularmente un hombre que no tenía momentos en los que se iba a retractar de lo que decía en el caminar de la fe. El apóstol Pedro, que siempre fue un hombre que le demostró al Señor amarlo, seguirlo y estar dispuesto hasta morir con él. Pero ¿qué pasa aquí? Solamente eran palabras, nada más palabras. Todavía el apóstol Pedro le faltaba madurar en su caminar de la fe. Por eso inmediatamente Simón Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Vaya, ¿de dónde le vienen estas palabras al apóstol? ¿De dónde pudo haber sacado esta respuesta el apóstol? Hermanos, hermanas,
el mismo Señor nos dice de dónde le vino aquella fe que profesó Pedro en aquel momento. El Señor elogia inmediatamente la respuesta del apóstol Pedro. Inmediatamente le dice el Señor: Pedro, dichoso tú. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué es dichoso el apóstol Pedro? Dice el Señor: porque esto no te lo ha revelado la carne. Esto no te lo ha revelado el hombre. Hermanos, hermanas, nuestra fe católica no viene de hombres. No. Nuestra iglesia no está fundada por hombres. Y esto es lo que precisamente el Señor elogia en el apóstol. Porque el apóstol Pedro inmediatamente profesa su fe y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿De dónde le viene esto al apóstol? ¿De dónde lo saca? Dice el Señor: fue una revelación que le vino del cielo. Hermanos, hermanas, reconocer a Cristo dentro de la iglesia universal, reconocer a Cristo dentro de la iglesia que Él mismo fundó, es una revelación. Sí, esto sí que es una revelación que viene del cielo. Reconocer a Jesús en el sacramento de la Eucaristía es una revelación que nos viene del cielo y nos viene de Dios Padre. Reconocer a Cristo, confesar y profesar nuestra fe como el apóstol Pedro ante Jesús Eucaristía. Decirle: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías que has querido quedarte en ese pedacito de pan. Esto sí que es una revelación. ¿De dónde sacaste esto, mujer? ¿De dónde sacaste esto, hombre? Esto viene del cielo. Es una revelación que al apóstol Pedro también le llegó. Y Jesús le dijo: dichoso tú, Pedro. Fueron las palabras que Santa Isabel también le compartió a la Virgen María cuando le dijo: dichosa tú, María, por haber creído lo que se te anunció. Vivimos tiempos en los que no es tan fácil creer en lo que se nos anuncia, hermanos y hermanas. Vivimos tiempos en los que es tan fácil creer en las revelaciones que vienen de hombres y no en las revelaciones que vienen del cielo. Simón Pedro se sintió iluminado por la luz que viene del cielo. Y dice el Señor: de tu boca va a salir de lo que esté lleno tu corazón. En aquel momento el corazón del apóstol Pedro estaba lleno de fe. ¿Y cómo no estarlo? Si está delante de la presencia del mismo Cristo, está delante de la presencia del mismo Hijo de Dios, y fue capaz de decirle: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. Hermano, hermana, con esto el apóstol Pedro alcanza felicidad,
alcanza dicha. El mismo Cristo le dice: dichoso tú, Simón Pedro. Feliz tú, Simón Pedro. ¿Y por qué? Porque la fe que profesas no te la ha revelado ningún hombre. Es algo que te viene directamente del cielo. Hermanos, hermanas, la fe católica no la ha revelado ningún hombre, ¿sabe? No. La fe católica es un don de Dios. Es un regalo que viene del cielo. Sentirte católico, sentirte católica, sentirnos que estamos frente al Cristo vivo, que estamos frente al Hijo de Dios, que estamos frente al Mesías cuando vamos a la Eucaristía o cuando acudimos al sagrario a orar delante de Jesús que ha querido quedarse entre nosotros. Eso nos hace felices. Las mismas palabras podemos escuchar hoy. Feliz tú, hermana, que has creído. Feliz tú, hermano, que estás creyendo que en ese pedacito de pan sigue vivo el Mesías. Está presente el Señor con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. Sí, aquel que una noche antes de ser entregado celebró la primera misa junto a sus discípulos. La misa que iba a quedar instituida y que hasta el día de hoy se iba a celebrar en memoria de él. Aquel que tomando pan entre sus manos, dio gracias al Padre, lo partió, le dio un pedacito a cada uno de los discípulos y les dijo: tomen y coman de él, porque este es mi cuerpo, cuerpo que será entregado por ustedes para redención de sus pecados. Hagan esto siempre en memoria mía. ¿Quiénes hacen esto siempre? ¿Quiénes hacen esto todos los días? ¿Quiénes? Solamente los católicos son los que hacen esto, que para muchos ha llegado a ser locura, que para muchos ha llegado a ser algo que no entienden, que no comprenden por qué ustedes hacen eso y nosotros no. Hermanos, hermanas, somos dichosos, somos felices, no porque nosotros lo digamos, sino porque Cristo es el que lo ha dicho. Hermanos, hermanas, tu fe, mi fe, la fe de nosotros los católicos, no nos la ha revelado ningún hombre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y es esta la razón por la cual usted y yo nos hubiésemos de sentir contentos, felices, dichosos, orgullosos de ser católicos, orgullosos de pertenecer a la iglesia, que no la fundó ningún hombre tampoco. No, sino la iglesia que fundó el mismo Jesucristo. Y en esto quiero dejar claro algunos puntitos, como por ejemplo aquellos que tienen principios que van en contra de la fe y que dicen: Dios es el mismo,
Y a cualquier lado que vayas es lo mismo. No se equivoque. Usted dice una gran verdad cuando pronuncia que Dios es el mismo. Sí, Dios es el mismo. De ayer, de hoy y de siempre. Dios es el mismo. No le vamos a contradecir en esto. Pero hermano, hermana, la iglesia que fundó el Señor también sigue siendo la misma. Una, única, universal, una sola iglesia, una sola fe, una sola es la esperanza, un solo bautismo y un solo Dios. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor premia la fe del apóstol Pedro. Porque como al apóstol Pedro no se lo ha revelado esto ningún hombre, entonces el Señor quiere premiar la fe de él. Cuando nosotros profesamos la fe verdadera en la iglesia, entonces el Señor premia la fe nuestra. ¿De qué manera? Empieza el Señor a seducir nuestros corazones y hace que nosotros nos enamoremos cada día más de su iglesia y que perseveremos y que trabajemos por la obra dentro de la iglesia. Por eso le dice el Señor al apóstol: yo te digo a ti que tú eres Pedro. Pedro, sí. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oiga bien, la iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque el Señor está fundando. Un sinónimo de edificar, ¿cuál podría ser? Construir. Un sinónimo de edificar, ¿cuál podría ser? Fundar. Y es aquí donde el Señor anuncia delante de los apóstoles, delante de la multitud. Y es aquí donde el Señor anuncia la fundación de su iglesia. Oiga bien lo que dice la Escritura: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo Cristo mis iglesias. No dijo Cristo esto. Mis. No habló en plural. Jesucristo habló en singular. Dijo: sobre este Pedro. Sobre este Pedro yo edificaré, yo fundaré, yo construiré, yo edificaré mi iglesia. Vaya, entonces quiere decir que Cristo sí fundó una iglesia. Por supuesto, hermano. Por supuesto. Jesucristo no vino a fundar iglesias. Jesucristo vino a fundar una sola iglesia. ¿Y de dónde entonces es que salen
tantas denominaciones? ¿De dónde entonces salen tantas y tantas, pero tantas? Hermano, hermana, esto sale de la división que se ha venido dando desde los tiempos de Jesús. Sí, recordemos, hermanos y hermanas, que en esto el Señor dejó pautada su iglesia en la vida del apóstol Pedro. Por eso es que la iglesia es apostólica. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde cada uno de nosotros tenemos fundada nuestra fe, en la iglesia que Cristo fundó. Bueno, ¿y las demás de dónde han salido? De la iglesia, por supuesto. Hermanos y hermanas, a algunos no les ha gustado la doctrina dentro de la iglesia. ¿Y qué sucede aquí entonces? Algunos se van. ¿Y qué pasa? Entonces se van a hacer o a fundar su secta o su religión a la manera que ellos les parece. Y este es un fenómeno que cada día va perjudicando a tantas familias. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en el mundo vamos a encontrar tanta división que el mismo hombre ha causado. El mismo hombre. Por lo tanto, si el hombre causó una división y un desorden dentro de la iglesia del Señor, y éste decidió irse de la iglesia y fundar de pronto un grupo, fundar de pronto una aparentemente iglesia, entonces, hermanos y hermanas, los que van detrás de él, no van detrás del Señor, van detrás del hombre que divide, van detrás del hombre que separa, porque es feliz aquel que se ha quedado dentro de la iglesia. Motivos y razones por las que muchos hermanos se van de la iglesia. Primero, la ignorancia y el desconocimiento de la Sagrada Escritura. Y si lo leen, no lo entienden, no lo comprenden. 2. Por ir en busca de dinero, de un progreso, de aplausos o de fama, de sentirse alguien, de llegar a ser alguien en el caminar de la iglesia. 3. Por algún resentimiento o una decepción se han ido de la iglesia. 4. Te has ido detrás de una mujer, hermano. Te enamoraste de una mujer. Y como la mujer te pone condiciones y reglamentos de la secta o de la religión a la que pertenece, ahí clavaste pico. Sí. Entonces crees que vas detrás de Dios, pero tu Dios es la mujercita. No es el Dios verdadero. Vas detrás del hombrecito, te enamoraste del pastorcito llamado pastorcito, o te enamoraste del jovenzón que está bien elegante, bien hermoso. No vas detrás de Dios, vas detrás de la carne, vas detrás del muchacho. Pero como el muchacho también está viviendo en tinieblas y dice que es que aquí
las normas y los parámetros de nuestra religión o de nuestra secta es esta, entonces, hermano, hermana, he ahí entonces donde te inclinas hacia la carne. Entonces muchos se han ido detrás de la carne, no van detrás de Dios, no son felices. Y si dices que eres feliz, tu felicidad es vana. Sí, tu felicidad es falsa. Pedro es feliz porque su revelación le ha venido del cielo, no le ha venido del hombre. Sí. ¿Y cuántos que hoy van por el mundo haciendo uso falso del nombre de Dios, violentando el mandamiento que dice: no utilizarás en vano el nombre de Dios? Entonces muchos utilizan en vano el nombre de Dios para ponerle las manos en la cabeza al otro y ya le dan mensajes y le dicen: estás en el lugar equivocado. Estás en la iglesia ramera, estás en la iglesia maldita, estás en la iglesia que va al infierno, estás en la iglesia donde está el anticristo y bueno, ya me imagino cuántas cosas. Tienes que huir de ahí porque vas a morir condenado. Dios mío santo, ¿habráse visto usted que no hemos leído cuál es la iglesia que fundó Jesús? La apostólica. La que fundó en la piedra esta que se llama Pedro. Por eso es que Pedro es el primer papa de la iglesia. Sí, el Señor funda, inaugura, construye, edifica. ¿Qué otra palabra puedo encontrar para explicarle que esta es la iglesia? Que no hay otra, que es una. Y un significado o un sinónimo de una es universal. Es la iglesia que está extendida por todo el mundo. Sí, y que está fundada en el apóstol Pedro. Ahí empieza la iglesia. El apóstol Pedro es el primer papa de la iglesia. Cuando el apóstol muere, entonces le sucederá el papa San Lino. Sí. Y luego, hermanos y hermanas, vendrá desde entonces otro papa y otro papa y otro papa y otro papa hasta el papa actual que tenemos ahorita, que es el Papa Francisco, por el cual oramos mucho, porque es nuestro pastor universal. Es el que está a cargo de la iglesia. Es el cargo más grande que puede haber en toda la tierra. Oiga, un presidente solamente está a cargo de un pedacito de región de tierra. Sí, un país. Pero un presidente ya no tiene nada que ver con otro país. No, ni siquiera hay un presidente así, por ejemplo, de un continente. No, cada país, cada pedacito de país tiene su presidente. Pero el Papa es el presidente de todo el mundo. Hermano, usted sabe, la carga, el poder, la responsabilidad que tiene el Papa, está a cargo de toda la iglesia en el mundo entero, de todos los países. Imagínese usted qué clase carga la que lleva el Papa. Con razón nos pide siempre: oren por mí, recen por mí. ¿Y cómo no hacerlo, hermano, hermana? Si, por ejemplo, en tu país hay disturbios, el Papa tiene que ver cómo hace para orar, para tratar de resolver ese problema. Entonces él viene y busca cómo hacer llegar una carta, busca cómo pedirle a esas personas: hombre, hagan la paz, hombre, vivan en paz, hombre, no estén disturbiando la paz.
¿Se ha fijado usted de la seria responsabilidad que tiene el Papa? Ni siquiera se parece a la de un presidente. No, el Papa es el presidente de todo el universo. A nivel mundial, Él es el presidente en la fe. Él es el Papa de todo el universo. Él es el Papa de todos los de la Iglesia en el mundo. Que algunos no lo quieran reconocer, porque como todo padre de familia hay hijos rebeldes que se te vuelven en contra. Pero hay unos que son bien obedientitos y ahí están, Hermanos, hermanas, esta es la iglesia que fundó el Señor. ¿Cuál? La que fundó en el apóstol Pedro. Y que hasta hoy se mantiene. En el mundo vamos a encontrar 5 religiones. Sí. Y religiones que ya estaban aún cuando vino Jesús. Pero Jesús funda la iglesia en el apóstol Pedro, a la cual todos debemos de integrarnos, adherirnos. Pero si hablamos de sectas, el mundo está plagiado de sectas. Cada día hay hombres que se les ocurre hacer lo que les da la gana. Y decir, bueno, aquí vamos a fundar un grupo y empezamos a pensar y a hacer lo que se nos viene en gana, lo que queremos y como nosotros lo decimos. Y tantas personas que se van integrando ahí que van por un mal rumbo. ¿Alguna vez usted ha indagado, ha investigado de dónde proviene el grupo al que usted se congrega, al que usted llega, al que usted se reúne? ¿Alguna vez ha preguntado? Sería bueno, hermano, para que usted salga de la ignorancia o salga de la oscuridad en la que está. Sí, porque a veces creemos estar siguiendo a Dios, pero estamos siguiendo a hombres, ideologías de hombres, y no el camino que el Señor nos ha marcado y nos ha trazado dentro de la iglesia. Hermanos, hermanas, ¿qué dice el Señor? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A quién se lo dijo? Al apóstol Pedro. Los otros muchachos deberían de someterse al apóstol Pedro. Sí, los otros apóstoles deberían de oír, de obedecer al apóstol Pedro. Jesús no le dijo a Santiago, a Juan, a Marcos, a Mateo, no le dijo, tú eres Mateo, y sobre este Mateo yo voy a edificar la iglesia. No, el Señor inmediatamente le dice al apóstol Pedro. Por lo tanto, después los otros discípulos se someten a obedecimiento al apóstol Pedro. Es el apóstol Pedro el que inmediatamente le sucede el poder al Señor Jesús. Y no porque al apóstol Pedro se le ocurra, no porque al apóstol Pedro le venga idea o le vengan ganas de decir, bueno, yo aquí voy a fundar, voy a edificar una iglesia, voy a edificar un templo, voy a edificar... No, al apóstol Pedro ni siquiera se le ocurre. A ninguno de los apóstoles ni siquiera se les ocurre. Ellos eran seguidores de Jesús. Y cuando el Señor Jesús edifica la iglesia en el apóstol Pedro, entonces ahora los muchachos le deben obediencia al apóstol Pedro. La iglesia debe de ser obediente al Papa, a los obispos, al sacerdote. Nosotros como pueblo católico le debemos obediencia al Papa. Aún los hombres que tienen grandes cargos presidenciales, diputados. Si usted dice que es católico, señor presidente de cualquier país,
Si usted dice que es católico, señor diputado de cualquier país, señor ministro de cualquier país, usted le debe obediencia al Papa. Así como lo oye. Usted le debe obediencia a su obispo, al arzobispo. Usted le debe obediencia a sus pastores dentro de la iglesia. Por lo tanto, he aquí donde a muchos les conviene mejor irse de la iglesia para no obedecer. Volverse en contra de la iglesia, en contra de los pastores, para no obedecer y hacer lo que les dé la gana. Es aquí donde muchos entonces pueden promover la desobediencia y la rebeldía en contra del Señor y de su iglesia. Hermanos, hermanas, es aquí donde nosotros debemos de reconocer el poder de una iglesia que no se lo dio ningún hombre, sino que se lo dio el mismo Cristo. Le dice el Señor al apóstol: los poderes del infierno no van a prevalecer en contra de ella. ¿Cuántos años han pasado, hermano? Desde que Cristo fundó, edificó, construyó la iglesia. ¿Cuántos años han pasado? Estamos en el año 2021. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿Y cuántos que se han ido de la iglesia y han fundado lo que les ha dado la gana y se han vuelto en contra de la iglesia? ¿Sabe qué? Si hay una iglesia que es bien criticada y bien perseguida con la intención de desbaratarla, de desaparecerla, es la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia católica. ¿Y qué ha pasado? Hasta el día de hoy no ha habido ni siquiera uno que la haya destruido. No, hermano. Ni siquiera el mismo demonio. Por eso el Señor dice: los poderes del infierno jamás van a poder en contra de ella. Así que, hermano, hermana, católico, católica, estate tranquilo. Estate tranquila. La iglesia nunca va a caer. No. La iglesia jamás va a decaer. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. La palabra del Señor dice: los poderes del infierno no van a poder en contra de ella. Y entonces, esta no es palabra de hombre, esta es palabra del Señor. Y oiga lo más hermoso que el Señor le da a la iglesia, especialmente al primer papa de la iglesia, que es el apóstol Pedro, y que es el poder que tiene nuestro papa actual. Le dice el Señor: oiga, yo te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino de los cielos. Tome, papá, tome, Pedro, aquí están las llaves del reino de los cielos. Yo te las doy. ¿Y para qué? ¿Para qué quiero yo este cúmulo de llaves? Bueno, cada llave sabemos que tiene una cerradura, de la cual, si yo ando las llaves, yo tengo el poder de abrir y de enllavar cualquier habitación de ese lugar que se me ha encargado. Entro a la hora que quiero, salgo a la hora que quiero. Ese es el poder de la iglesia. ¿Quién tiene este poder? Solamente la iglesia. No lo tiene nadie más, hombre. Nadie más lo tiene. Por eso, dice el Señor: todo lo que ates en la tierra, en el cielo se tendrá como atado.
Y lo que desates en la tierra, en el cielo, quedará desatado. La iglesia tiene un poder inmenso, hermano, hermana. La iglesia de Jesús, la iglesia universal, la iglesia católica, tiene un poder que no ha sido conferido por hombres. No. Tiene un poder que lo confirió el mismo Cristo. Y este es el poder. Si la iglesia lo casa a usted, en el cielo ya está anotadito. Vamos a ver entonces. Julano y Sutana contrajeron matrimonio el día tal, a tal hora, en tal parroquia de tal diócesis. Eso no queda solamente anotado en la tierra, está anotado en el cielo. Inmediatamente. Sí, hermano, hermana. Si usted y yo vamos al confesionario donde está el sacerdote esperándonos pacíficamente para confesar nuestros pecados, porque estamos hasta aquí de pecados, entonces llegamos donde el Padrecito. Buenos días, Padre. Buenos días, Hijo. Adelante. Quiero ver si puede confesarme. Con mucho gusto, hijo. Ven para acá. Reflexiona un momentito sobre tus pecados y luego empezamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te escucho, hijo. Padre, he cometido muchos errores en estos últimos tiempos. Sí, he robado en mi trabajo, he cometido adulterio, he mentido, he sentido odio en mi corazón hacia algunas personas, y empieza uno a sacar todo aquello. Al final el Padre le dará un consejo, hará una oración y dirá al Padre: por el poder que la iglesia me ha conferido, oiga, y lo hará en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dirá en mi nombre. No. Yo te absuelvo de tus pecados. Quedas perdonado, hijo mío. Inmediatamente en la tierra usted y yo quedamos absueltos, quedamos perdonados, quedamos limpios. Y allá en el cielo también se anota. El hermano Federico acaba de ser en este momento en la iglesia confesado, perdonado y absuelto. Tiene un borrón y cuenta nueva. Así es la cosa, hermano, hermana. Por eso es que muchos, cuando están muriendo, llaman al Padre. Traigan al sacerdote, traigan al Padre, porque quiero llegar al cielo con cuentas claras, con cuentas limpias, con un borrón en mi vida. ¿Vio? No es invento del sacerdote perdonar nuestros pecados. No, es el poder que el Señor le ha conferido a la iglesia. Cuando un niño nace, ahí puede estar el niño. Nació. Mientras usted y yo no lo llevemos a bautizar a la iglesia, este niño no ha pasado a ser de la familia de Dios, de la familia de la iglesia. Y no es cualquiera el que va a venir y le va a decir: a ver, yo te lo bautizo. No, hermano, por favor, usted tiene que llevarlo al templo, a la iglesia. ¿Dónde llevó José y María a Jesús? Que no lo llevó al templo, pues. ¿Ah? ¿Dónde se fue a bautizar Jesús? Que no fue donde el bautista, pues. Donde su primo, donde su familia de la iglesia, donde el precursor. Hermano, hermana, ¿dónde tenemos que ir nosotros? A la iglesia. La iglesia que fundó el Señor es la única que se reconoce en el cielo. Todo lo que esta iglesia haga en el cielo se tiene por aprobado. Lo que los demás hagan, lo que los demás digan,
en el cielo no surte efecto. Sería como que usted y yo querramos jugarla de abogado o de médico. Oye, pero si la Corte Suprema de Justicia de un país a mí no me ha otorgado licencia para abogar, para hacer trámites jurídicos, lo demás va a quedar inválido, hermano. ¿Cómo se le ocurre? De pronto alguien que no es abogado, haciendo trámites jurídicos, haciendo documentos, firmando, llévelos a la corte a ver si se los van a reconocer. No se los van a reconocer. No, hermano, en ningún momento. Por lo tanto, ninguno de nosotros debemos de estar equivocados. Ninguno de nosotros debemos de seguir el camino de la equivocación, hermanos y hermanas. Y no es que seamos egoístas, no, es que es la verdad. Jesús le confirió el poder a su iglesia. ¿Querés que tus hijos sean reconocidos como bautizados en el cielo? Llévalos a la iglesia del Señor. Es allí donde tenés que bautizarlos. Es allí cuando te casas. Igualmente tu matrimonio es válido. Es válido cuando te casas en esta iglesia, hermano. Allá en el cielo, ahí está inscrito el hermano Federico, esposo de la hermana Lisette. Están amarrados hasta el día que se mueran cualquiera de los dos. Entonces van a quedar ya libres de esto. Es hasta que la muerte nos separe. Este es el poder inmenso de la iglesia. Si alguien murió en el martirio, un sacerdote, un buen cristiano que profesaba su fe y que por hablar la verdad vinieron y le cortaron la lengua, lo degollaron, lo quemaron y le hicieron de todo un poco, vaya. Entonces la iglesia ve que hay una muerte en el martirio, que hay una muerte como la de Cristo. Entonces la iglesia inmediatamente hace trámites y lo declaran santo inmediatamente. Si hay milagros, si hay o lo beatifican, entonces inmediatamente en el cielo, como la iglesia aquí lo decretó santo, allá es santo. Así como lo oye. Si es beato, allá es beato. Lo que se haga aquí en la tierra, lo que la iglesia haga. Por ejemplo, hace unos días se daba la declaración de uno de los templos en nuestra diócesis, pues ya se decretó como santuario. Llegó entonces nuestro obispo y qué hermosa celebración, hermanos y hermanas. Créamelo, que es primera vez que yo estoy en la declaración de un templo a santuario. ¿Ves? Y todo aquello que se dio allí fue tan hermoso, fue tan lindo, hermano, hermana. Así que templo o santuario no es cualquier cosa, hermano. Llegó el obispo y se dieron tantas cosas allí. El altar quedó ungido. Fue un proceso tan hermoso. ¿Y qué pasó? En el cielo, el templo de San Roque ya no es templo, ya no es ermita, ya es santuario. En el cielo está escrito que aquí en nuestro lugar ya hay un nuevo santuario. Sí, allá está reconocido. Todo el que vaya a ese santuario, desde el cielo, van a ser escuchadas sus oraciones, sus ruegos, porque no estás llegando al lugar equivocado. Está llegando nada más ni nada menos que a un santuario. Y de este tema, hermano, hermana, podemos hacer larga esta predicación, esta charla. Pero, ¿por qué mejor no sentirnos dichosos también nosotros como el apóstol Pedro? Que nuestra fe no la ha revelado ningún hombre. No, sino que ha sido el mismo Padre Dios que nos ha revelado su amor, su misericordia, y hoy nos sentimos felices, orgullosos, dichosos de saber
que usted y yo somos católicos y que pertenecemos a la iglesia del Señor. Si tan solo por un momento esto lo pudieran comprender y lo pudieran obedecer, tantos hermanos que tristemente viven en la ignorancia, unos porque fueron engañados, otros porque el resentimiento los cegó y se fueron, otros porque van detrás del billete y es una manera de vivir, otros porque van detrás de la carne, por estar bien con la mujercita, entonces no problem, sí, está bien, yo voy a ir con vos, con tal de estar allí disfrutando de la mujer, o el hombre, o la mujer del hombre, sí, es que como donde va el hombre, allí voy yo. Si el hombre se va al infierno, te vas a ir al infierno, hermana. ¿Ah? Si la mujer se va al infierno, te vas a ir al infierno, hermano. ¿De qué estás detrás? ¿Qué es lo que estás siguiendo? ¿Qué es lo que estás buscando? Por eso el Señor quiere saber quién es Él para ti, para mí. Y yo, ¿quién soy para ustedes? Antes de responder esta pregunta, sería bueno que nosotros nos demos cuenta también quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hermanos, hermanas, la iglesia es una. No nos equivoquemos. Y si perteneces a una secta, si perteneces a una religión, indágala, estudia, pregunta. Busca la historia del lugar donde te encuentras. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde salió? Y te vas a dar cuenta que el hombre que la fundó, ¿de dónde se salió? ¿De dónde? Además, el que es católico, el que ha sido bautizado en la iglesia católica, donde vaya seguirá siendo católico. Porque es un solo bautismo. Aunque te hayan bautizado, ese bautismo no es válido. Y si no estás bautizado en la iglesia católica, acércate. La iglesia te recibe. La iglesia del Señor te recibe. Si te has ido por cualquier situación, por un resentimiento o porque, bueno, pues ya naciste en una secta, ya naciste en una religión que no es la del Señor, tranquilo, puedes volver. Puedes integrarte. La iglesia es misericordiosa, la iglesia es madre. La iglesia siempre tiene las puertas abiertas. No es uno el que ha regresado. Son tantos los hermanos que vivieron tanto tiempo aún haciéndole daño a la iglesia y decidieron regresar, decidieron convertirse, decidieron entrar en la iglesia y hoy viven su fe en la única iglesia que dice el Señor: sobre esta piedra yo edificaré, construiré, fundaré mi iglesia. Aquellos que dicen que el Señor no vino por una iglesia, ni vendrá por una iglesia, están muy equivocados. Estos principios te van perdiendo. Aquellos que dicen: no, hermano, Dios es el mismo y donde quiera que vayas. Esto no es así. Dios es el mismo, yo estoy de acuerdo. Sí, Dios es el mismo. Pero la iglesia es una. La iglesia es una. Una. Católica, apostólica y universal. Una. Reflexiona, hermano, hermana. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué? Reconoce la verdad. ¿Por qué te fuiste? ¿Te enojaste? ¿Te resentiste? ¿No te sentiste atendida? ¿Te negaron un sacramento porque el padre estaba muy ocupado? O a lo mejor estaba estresado, a lo mejor no andaba de buenas y bueno, no pudiste comprender esto. ¿Por qué? Yo le voy a decir algo. Sobran argumentos y razones para irse de la iglesia. Sobran, hermano. Sobran.
La iglesia está llena de errores. Sí. La iglesia está llena de errores. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de esa iglesia. Somos débiles, somos pecadores. Pero nosotros no negamos nuestros pecados. No negamos nuestras debilidades, nuestros errores. Todos los días confesamos nuestros pecados. Y tal vez usted dirá, ¿y entonces por qué dicen que la iglesia es santa? ¿Cómo va a ser santa? ¿Que no ves? Aquel es borracho, aquella es adúltera, aquel otro es esto, aquel otro fuma, aquel otro... La iglesia es santa porque la fundó un santo, que es Jesús. Ahí está, vea. Sobre este pecador, dijo el Señor, sobre esta piedra, sobre este hombre, voy a edificar mi iglesia. Por eso es santa. Porque quien la funda es el santo de Dios. Por eso el Señor le dice, tú eres el Mesías, tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que estábamos esperando. Tranquilo, Pedro, voy a edificar mi iglesia sobre ti entonces. Y nace la iglesia, y vive la iglesia, y hasta el día de hoy, la iglesia seguirá siendo la iglesia hasta la segunda venida del Señor. Hasta que el Señor ya venga por su iglesia. No por sus iglesias, por su iglesia. Así que leamos, entendamos, comprendamos y pidámosle al Señor que nos ayude. Y profundicemos en nuestra fe. Estudia, hermano, hermana. Estudia. Pero sobre todo averigua. Ahí donde vas, hermano, ¿de dónde viene usted? Es que, ¿y de dónde viene el otro? Y así sucesivamente. Te vas a ir dando cuenta que viene de aquí de la iglesia. Y que se fue de la iglesia porque se enojó con el sacerdote, se enojó con el obispo. O porque se llenó de avaricia, va buscando dinero, va buscando fama, va buscando aplausos. Porque crecer en la iglesia no es fácil. En otro lado sí crece rápido porque hacen lo que te da la gana. Aquí nosotros hacemos lo que el Señor nos pide a través de nuestros pastores. Y ahí vamos. No es fácil obedecer. Entonces, hermano, hermana, lo que la iglesia haga, el cielo lo tendrá por hecho. Lo que la iglesia desapruebe, el cielo lo tendrá por desaprobado. ¿Vio? Ese es el poder de la iglesia. No dudes de la iglesia en la que estás. El demonio te quiere tentar diciéndote que estás en la iglesia, que se va a condenar, que se va a quemar, que no sé qué, que no sé cuánto, que tienes que huir de ella. Y venga, papá, él te está esperando con los brazos abiertos, el demonio. Le creíste, te sedujo, caíste en la mentira de que te está diciendo. Nunca le creas. Vamos a creerle al Señor, que dice que ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de ella. Quedémonos aquí. Quedémonos aquí, porque estamos en la iglesia verdadera. Que viva Cristo Rey del universo. Que vive el Espíritu Santo, que es el que guía la iglesia. Que viva la Madre de la Iglesia, la Inmaculada Virgen María. Que viva el Papa de la Iglesia, que primero fue Pedro y hasta el día de hoy es el Papa Francisco. Que vivan los cardenales, los obispos, arzobispos, que vivan los sacerdotes y que viva la iglesia reunida entera. Que el Dios del amor, el Dios de la paz, nos ayude a seguir adelante en este caminar de la fe. Los motivos y las razones sobran para irnos, pero hay una mucha mayor razón para que nos quedemos. ¿Cuál es esta? Que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías,
y que Él es el Rey, que Él es el Padre mayor de la iglesia, que la iglesia le pertenece a Él. No le pertenece al obispo, ni siquiera al papa, no le pertenece a un sacerdote, no le pertenece a ningún hombre, la iglesia de Cristo. Y aquí hay lugar para todos. Aquí nos quedamos en la iglesia. Aquí hay lugar para todos nosotros los pecadores, porque todos somos pecadores. Si en algo nos parecemos es en esto. El mismo sacerdote es pecador, el mismo sacerdote es débil, el mismo sacerdote ahí en el altar siempre dice: por mí que soy un siervo indigno. Él reconoce sus pecados. El sacerdote no dice: yo soy el santo, yo soy aquí, no. Siempre él también junto a la comunidad reconoce sus debilidades, sus pecados. Así que hermanos, hermanas, esta es la iglesia pecadora. Cuando los demás dicen: no, que ustedes no están diciendo mentiras. Somos pecadores en la santa iglesia que fundó el Santo Hijo de Dios, y que por la iglesia que Él vendrá, hermano, hermana. Te esperamos de regreso en la iglesia. Te esperamos en la iglesia del Señor, no en la iglesia de los hombres, no en las sectas que han fundado los hombres, en las ideologías donde hay doctrina de hombres nada más. El Evangelio está en la iglesia, para la iglesia. El poder que Dios le ha dado a la iglesia todavía está en la iglesia, porque será hasta que el Señor lo permita. Así que hermano, hermana, oramos por tus intenciones, oramos por tus súplicas, oramos por tus necesidades. Sobre todo si estás confundido, si estás desanimado, si estás resentido, si estabas pensando en irte de la iglesia, o ya te habías ido, o naciste fuera de la iglesia, acércate. Puedes enviarnos un correo, puedes escribirnos a nuestro Facebook, puedes escribirnos, puedes enviarnos un chat. Tranquilo, nosotros te ayudamos a regresar a la iglesia, te ayudamos a integrarte a la iglesia, a que recibas tus sacramentos y bueno, pues empieces el camino verdadero que te va a llevar a la felicidad eterna dentro de la iglesia. Pedimos por tus intenciones, pedimos por tus súplicas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos por los que anuncian el Evangelio, pedimos por el Papa, pedimos por los sacerdotes, por los obispos, pedimos por la iglesia para que siempre se mantenga edificada. Pedimos por todos y cada uno de nosotros, para que cada día crezcamos en espíritu y en verdad. Vamos a orar también por aquellos que se han ido de la iglesia, por los que se han alejado, por otros intereses, porque quizás perdieron su vista, perdieron su mirada que estaba puesta en el Señor, por ir detrás de otros asuntos, de otros intereses, para que ellos regresen nuevamente a la iglesia del Señor, única, universal, la iglesia que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Oramos por los que la atacan, por los perseguidores de la iglesia, para que tu Señor tengas misericordia de ellos y les des la gracia de convertirse, de cambiar sus corazones. Oramos también por todos los que estamos militando esta iglesia, los que estamos peleando la buena batalla, la buena lucha, para que nos mantenga firmes en este caminar. Señor, ayúdanos a llegar hasta el final del camino. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice, Señor Jesús, cada uno de los hermanos que hoy están orando con cada uno de nosotros. Pedimos también por las intenciones de nuestros hermanos que oran en este momento en silencio junto a nosotros. Algunos desde su hogar, desde su trabajo, desde el vehículo, allí donde estás, hermano, hermana,
Ahí oramos por ti. Por los hermanos que oran con nosotros desde otros países, desde otros departamentos, pedimos por ellos. Por usted, hermano, hermana, que oran con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook. Por nuestros hermanos que oran con nosotros a través de nuestra radio en línea. Pedimos por ellos. Por nuestros hermanos que están enlazados allá en Radio San Juan Pablo II para todo el norte, en Jalapa y parte de Honduras. Y que muy pronto estarán llegando a muchos más lugares. ¡Qué hermoso, Señor! Pedimos por ellos. Oramos también en este momento por las intenciones de ellos, por los usuarios que comparten ahí desde su celular. Pedimos por ellos. Pedimos también por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños no nacidos, por las mujeres, por los hombres. Pedimos. Oramos por todas las comunidades de oración, por los grupos, movimientos y por toda la iglesia extendida. Oramos también por todas sus súplicas, por aquellos que en este momento están unidos, por aquel que va a llegar este mensaje a su vida, a su corazón, para que pueda seguir adelante en este camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por nuestras autoridades, por las civiles, por las militares, por las eclesiales. Oramos también en este momento, Señor, por las intenciones de tantos hermanos que están enfermos, que están pasando por situaciones difíciles, por aquel que se siente triste, por los inmigrantes, por los encarcelados. Oramos por los que están confundidos en el caminar de la fe, para que tú los ilumines, Señor bendito de la misericordia. Oramos también en este momento por los desaparecidos, por los que no volvieron a casa, no sabemos por qué razones, por los que tienen problemas de salud mental. Oramos, Señor. Oramos también en este momento por los matrimonios, por las familias, por todas las intenciones, por nuestros hermanos que nos hacen llegar mensajes. Tú que conoces bien, Señor, las súplicas, las intenciones nuestras, recíbelas en este momento. Recíbelas, Señor Jesús. Especialmente, hoy queremos elevar una plegaria por el descanso eterno de mi querida madre Margarita Castro. Hoy, a un año de su partida, permite, Señor Jesús, que ella pueda alcanzar la gracia, la salvación y la vida eterna. Ella, que se durmió en la esperanza de alcanzar la vida eterna. Ella, que creyó en ti, Señor, que vivió, creció y murió en tu iglesia. Señor, permite que un día podamos encontrarnos junto a ella y a todos nuestros seres queridos y podamos vivir en el cielo reunidos para siempre. Te pedimos por su alma, Señor, te pedimos para que tú le concedas la gracia, la salvación y la vida eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Te invito a que me acompañes con un responso para mi querida, apreciada y muy extrañada madre, Margarita Castro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. El alma de mi querida madre, Margarita Castro Sáenz, junto a la de todos nuestros seres queridos que nos han precedido en este caminar y que ya están allá ante la presencia del Señor, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, descansen en paz, así sea. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Y ahora, Señor, en tus manos encomendamos nuestras almas y el alma de nuestros seres queridos,
Vamos a pedirte que nos guardes, que nos protejas, que nos guíes, que nos ilumines. Y en los momentos difíciles, danos fuerzas para perseverar, para mantenernos firmes en este camino, hasta que la muerte nos separe de esta tierra. Y nos depositamos en las manos de nuestra Santísima Madre, la Madre de la Iglesia tiene madre. En su mano nos encomendamos. Decimos juntos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por orar con nosotros y por nosotros. Que el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que mandó a su único Hijo para fundar una sola iglesia en el apóstol Pedro, y de esta manera que la iglesia fuera apostólica y que viviéramos y que naciéramos, creciéramos en esa iglesia, nos bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Bendiciones a todos. En la iglesia vives tú, en la iglesia vivo yo, en la iglesia vivimos, en la iglesia amamos, en la iglesia crecemos. Bendiciones a todos. Iglesia de Dios, iglesia del Señor, iglesia universal. Que viva la iglesia universal, que viva la iglesia de Jesucristo. Bendiciones a todos y que el Señor nos anime a todos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Bendiciones, gracias por orar con nosotros y por nosotros. En la iglesia vivo yo, en la iglesia vives tú, en la iglesia amo yo, en la iglesia amas tú, en la iglesia vivimos los dos, en la iglesia amamos los dos.